¿Qué tal, pesqueñines? Os presento un nuevo tutorial sobre el cambio de variable a coordenadas elípticas, que es prácticamente igual que el de polares, pero para el caso particular de una planta elíptica. Entonces tenemos este problema de examen, que fue el primer parcial del año pasado, en el que nos piden el volumen limitado por dos superficies. La primera, z igual a 2 menos x cuadrado partido por 4 menos y cuadrado partido por 9, que del libro tenéis que saber que es un paraboloide, porque cumple la condición de que dos variables están al cuadrado, en este caso la x y la y una no. La que no está al cuadrado, en este caso la z, indica precisamente el eje del paraboloide, y que la x y la y tengan distinto coeficiente implica que es de sección elíptica. Los dos signos menos que aparecen delante, que podéis observar en la ecuación, si sacaréis factor común, quedaría un signo menos delante, con esto en positivo, y entonces sería porque el paraboloide va hacia abajo, como pasa con las parábolas. Cuando tienen el signo positivo va para arriba, y cuando tienen el signo negativo van para abajo. Y la otra ecuación, la de z igual a 1, es la ecuación de un plano. Entonces el dibujo quedaría algo similar a esto. El plano, como podéis apreciar, corta en una sección que, bueno, en principio no sabríamos si es circular o elíptica, pero bueno, sabiéndose las ecuaciones del libro y con lo que os he comentado, ya podríamos saber que va a ser elíptica precisamente por lo que os he comentado de que los coeficientes son diferentes, 4 y 9. Independientemente de que supiéramos o no el tipo de sección, nos vemos obligados a hacer la intersección, porque necesitamos la ecuación matemática del corte. ¿Por qué necesitamos la ecuación matemática del corte? Pues muy fácil, porque realmente esa elipse o ese círculo que nos van a aparecer van a ser unos límites de integración que van a generar una especie de cilindro. Este cilindro va a tener justamente las tangencias ahí, son las generatrices, y va a quedar de la siguiente forma. Aquí tenéis entonces el cilindro dibujado y ahora lo que necesitaríamos es saber qué forma tiene esta sección, que sabemos que va a ser elíptica, que es la que estará aquí en planta y que será el dominio de integración. Pero vamos, que no es cuestión de sacarlo a ojo, sino de hacer la intersección entre las dos figuras. Entonces, de aquí podéis deducir, si os dais cuenta, que sustituyendo z igual a 1 aquí arriba, nos va a quedar un 1, que pasará para acá y con el 2 quedará positivo, 2 menos 1, 1, y estos dos términos pasarán al miembro de la izquierda. Entonces, de esta forma, podemos ya tener lo que sería nuestro dominio de integración. Entonces nos va a quedar, como os comentaba, la elipse x cuadrado partido por 4 más y cuadrado partido por 9. Aunque da igual que lo dejéis como 4 y 9, quizá es mejor que sustituyáis el 4 por la potencia asociada y el 9 igual. Queda mejor que lo pongáis como 2 elevado al cuadrado y como 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué es mejor esta opción? Pues porque así podemos ver directamente los semiejes de la elipse, que son 2 y 3, que son los numeritos que están en el formato general de la elipse. Os he copiado del libro esta imagen en la que podéis apreciar que aquí queda definida perfectamente la ecuación de la elipse: x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Es necesario entonces ver directamente el semieje, ¿no? En este caso pues son 2 y 3. ¿De acuerdo? El cambio de variable a lo que llaman coordenadas elípticas, que en el fondo es como el sistema polar, vamos, consiste en poner muy parecido el r o rho coseno de teta en el cambio de la x y de la y,
el ρ diferencial de ρ diferencial de teta en la ligadura de los diferenciales y los intervalos de ρ y teta como en otras ocasiones. En polares aquí poníamos el radio y lo más importante es que os deis cuenta, y os lo voy a marcar para que no tengáis nunca problemas de entendimiento con este cambio que tiene una ligera diferencia, que aquí hay que meter el semieje necesariamente de la X y de la Y, ¿de acuerdo? Aquí tenéis que meter el producto de A por B, que ya lo vimos en clase, y aquí la diferencia es que se mete siempre 1. Esta sería más o menos pues como un bomboncito, como un iglú, la figura que tenemos que calcular el volumen. No se aprecia en este problema muy bien, pero la parte, entended que la parte de abajo la está definiendo el plano, ¿no? Entonces justo el corte se produce en esta parte de aquí. Esta sería como la tapita que va a estar por debajo. Entonces en este examen tendríamos esto, el paraboloide, como parte superior del dibujo, del volumen, y el plano pues por debajo, que es el que tenéis ahí dibujado en marrón. La planta en este caso tampoco es necesario dibujarla, pero pues es una elipse, como hemos comentado, debido a la ecuación que tenemos aquí. Luego también, por otro lado, con el libro que os facilito en la academia, tenéis aquí el volumen limitado por dos superficies, que es nuestro caso, ¿no? Tenemos dos superficies, aquí esto es teoría, donde no habla en concreto de ninguna superficie en concreto. Entonces tenéis aquí una superficie z igual a f de xy y otra en la que la z de f de xy es mayor o más grande o más alta que la otra. En nuestro caso, por si queréis tenerlo aquí como referencia para cuando estudiéis, la f sería el paraboloide y la g sería el plano, que es la que está por debajo. Una hace tejadito, que es el paraboloide, y otra es la que hace de suelo, que es el plano. Ese paraboloide vamos a meterlo aquí y ese plano vamos a meter aquí. Como podéis apreciar, se mete la z despejada. Despejo la z y lo que se sustituye es lo que queda a la derecha. En este caso es un 1 para aquí y aquí pues la ecuación del paraboloide ahora las copiamos. Entonces realmente la operación matemática, o sea, lo que ya realmente vamos a llevar a la práctica, es la resolución del cálculo del volumen. Por tanto, como la integral doble, ahora de momento lo vamos a poner en formato cartesiano, definida por el paraboloide 2 menos x cuadrado partido por 4 y menos y cuadrado partido por 9, y a esta superficie, que se supone que es la superior, le restamos la inferior, que es el plano. En este caso 1, es muy facilito, y todo multiplicado por diferencial de x y por diferencial de y. Una vez que hemos hecho esto, lo que tenemos que llevar a la práctica es la ejecución del cambio, porque el cambio hemos dicho lo que era, pero hacerlo no lo hemos hecho. Entonces, en el siguiente paso, lo que tenemos que escribir es ya la integral en el orden que os comenté, que en el caso de las polares o las coordenadas elípticas, siempre, igual que podíamos hacer Fubini con x, y, ordenando primero la x y después la y, o primero la y y después la x, en teoría en polares también, pero en la escuela pues tienen la costumbre, y vamos a mantener la costumbre que tienen ellos, suelen poner por fuera la variable θ, que es la del ángulo, y meter por dentro la del radio, que es la R o ρ, como lo queráis llamar. Este año han cambiado más, están casi todos llamándolo R, pero es la ρ que he puesto yo aquí, ¿de acuerdo? Pero para no cambiar todos los apuntes, pues vamos a dejarlo así, que total es una letra. Y como si ponen alfa, teta, gamma o lo que les dé la gana. Y esto es la R o ρ, que es el radio, que es como, por decirlo de alguna forma, la medida que hay desde el origen hacia afuera, ¿de acuerdo? Y la teta desde el X en sentido, bueno, antihorario. Esto ya lo vimos en polares también, en los cambios para circunferencias y también los límites de la resolución de indeterminaciones. Si os dais cuenta en este examen,
una vez que ejecutemos el cambio, porque el cambio realmente es ahora mismo cuando lo vamos a meter. O sea, el cambio de elíptica se hace en este paso. Y hacer el cambio en este paso pues consiste en lo siguiente. Bueno, el 2 y el 1 los podéis ya operar, ¿no? Nos va a quedar 1 menos, y luego en la X vamos a sustituir el cambio a polares. ¿Qué teníamos en nuestro caso? Que poner A, que en nuestro caso es 2, por rho coseno de teta, y como esa X va al cuadrado, todo va al cuadrado. Y lo dividimos entre el 4, que era el semieje ese que hemos comentado al cuadrado. Luego aquí tenemos el 3, el rho y el seno, que era el cambio para la y también va al cuadrado. Por tanto queda 3 al cuadrado, rho cuadrado y seno cuadrado. O sea que simplemente he utilizado este cambio, ¿no? 2 por rho coseno de teta sustituido en las x de la función y 3 por rho seno de teta sustituido en las y de la función. Ahora nos toca el diferencial. El diferencial, como podéis ver, es a por b, que en nuestro caso sería 2 por 3, rho diferencial de teta. Ya sabéis que ese número proviene del jacobiano, que en clase sí lo calculamos, pero que nos dijeron ya en clase también, en la universidad, que no es necesario calcular en los exámenes, simplemente por saberlo. Entonces este diferencial de x, diferencial de y, queda ligado con este jacobiano, con las nuevas variables que son diferencial de rho o de r y diferencial de teta. Y esto es lo que os comentaba, que ya directamente si saco la teta por fuera, entonces nos va a quedar que varía entre 0 y 2pi, y si meto la rho por dentro, varía entre 0 y 1. Y nada más, ya es ponerse a operar. El cambio lógicamente está preparado con una eficacia sublime, y precisamente la introducción de este a y este b en el caso de la elipse es para que 2 al cuadrado se vaya con 4 y 3 al cuadrado se vaya con 9. De esta forma nos va a quedar la parejita esa que llamo yo la parejita feliz, que siempre el x, como el x cuadrado más y cuadrado, ¿no?, que tanto salía. En este ejercicio que estamos haciendo, si queréis, aplicando propiedades de las integrales, podemos extraer este 6 y sacarlo delante, porque está multiplicando a toda la expresión. Pero vamos, esto no tiene nada que ver con polares, ni con elípticas, ni con la carrera. Son propiedades de las integrales simples. Y nos queda la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1. Al hacer esta integral podéis apreciar que nos queda el 1 de la unión de la resta, ¿no?, del 2 y el menos 1, y aquí podemos ahora sacar factor común de rho, que multiplica a coseno cuadrado más seno cuadrado. Precisamente gracias a introducir los semiejes en el cambio de variable, pues tenéis la opción de, supongo que os acordáis esto, de la ESO, que coseno cuadrado más seno cuadrado siempre es igual a 1. Entonces la integral queda pues francamente fácil. Nos queda un rho fuera, el diferencial de rho, y cuando terminemos, diferencial de teta. Bueno, resumiendo, a la hora de hacer la integral tenemos entonces un 6, una integral entre 0 y 2pi, de otra integral entre 0 y 1, y al operar aquí nos va a quedar un 1 y un rho cuadrado, porque esto va a desaparecer, porque es 1, que está multiplicando al rho. Pero no os olvidéis, que siempre tenéis a veces ese problema, que sin querer os olvidéis el rho que está fuera, que siempre se utiliza tanto en polares como en elípticas, y por la propia distributiva lo tenéis que introducir dentro, no se os olvide. Entonces tened mucho cuidado con eso, que es un despiste muy típico en los exámenes, y la cagamos. Entonces rho por 1 me da rho, y rho por rho cuadrado me da rho cubo. De esta forma, pues ya tenemos terminado el previo para empezar ya a integrar, porque nos ha llevado un poco de trabajo
siempre va a ser así, ¿no? El estar preparando el problema hasta llegar a la integral final, pero el cambio, claro, hay que hacerlo en algún momento. Entonces, ya solo queda lo que es exclusivamente integrales. Recordad que las integrales dobles, una vez que están preparadas, habéis aplicado la regla de Fubini y habéis ordenado las variables en el sentido correcto, es decir, metiendo en este caso las tetas por fuera porque es la variable que hemos elegido y las ros por dentro, pues ya no nos queda más que empezar de dentro hacia afuera solo con una variable, que sería ro. Pues nada, un poquito de ánimo que está esto a punto ya de terminarse. Tenemos el 6 fuera, la integral entre 0 y 2pi que está a la espera de terminar la otra, y si integráis ro, os queda ro cuadrado partido por 2, la siguiente os queda ro a la cuarta partido por 4, y todo esto aplicando la regla de Barrow por primera vez, porque siempre hay que hacer dos, una para la variable de dentro y otra para la variable de fuera, o tres si fueran triples más adelante, pues ya tenemos este problema a punto de caramelo. Recordad, tened cuidado que a veces os despistáis, que al aplicar Barrow siempre se introduce primero el valor que está en la parte superior, ¿vale? Y después se le resta el de la parte inferior. En este caso el de la parte inferior no va a afectar porque es un 0 y al sustituir un 0 en un polinomio pues va a desaparecer. O sea que realmente es bastante básico porque es meter un 1 en la ros. Encima el ser un 1 y estar elevado a potencias queda exactamente igual. Entonces si continuamos el ejercicio, tenemos aquí que nos va a quedar, vamos a ver, la integral de 6, o sea, la integral, perdón, 6 por la integral entre 0 y 2pi, y si sustituís el 1, os va a quedar una fraccioncita muy básica, que es un medio menos un cuarto. Un medio menos un cuarto, que casi se puede operar de cabeza, es un cuarto, que a su vez, al ser un valor numérico, también lo puedo sacar fuera de la integral y que forme parte de los números que ya no hay que integrar. Entonces nos quedaría diferencial de teta dentro del integrando. Si simplificáis el 6 entre el 4, pues os queda 3 medios, ¿no? 3 medios, y si hacéis la integral de diferencial de teta os queda teta. Y teta quedará acotada entre 0 y 2pi. Aplicando nuevamente la regla de Barrow, pues nos queda 3 medios por 2pi menos 0. Volvemos a sustituir el de arriba y el de abajo. Podéis apreciar, pero esto son casualidades, que el 2 se va con el 2, y entonces ya para terminar podríamos ya resumir en que el volumen, ahora comprobaremos el resultado de clase, son 3pi. Entonces esto está sacado directamente de un examen, del examen del año pasado, y vamos a comprobar si salía 3pi. Que lógicamente pues sí saldrá 3pi. ¿Veis? Efectivamente aquí tenemos el resultado, que tiene su nivel de dificultad, y esperamos que en cuanto cogéis un poco el tranquillo, pues esto no habrá problemas. Bueno, pues esto es todo.